En esta clase recuperamos este esquema para analizar las distintas dimensiones de la escuela. Entonces reitero, tomamos la perspectiva teórica que considera la dimensión didáctica, la dimensión organizacional, la dimensión comunitaria, la dimensión administrativa y la dimensión económica de la escuela. Y una quinta dimensión, que sería la dimensión pedagógica, que sería la que articula y relaciona todas las dimensiones y se plasma en el proyecto educativo institucional de una escuela. La dimensión didáctica de la escuela es la dimensión que refiere a el qué, el cómo, al quién enseña y aprende. Por eso, en modo de síntesis, nosotros decimos que estos aspectos, o sea, los propósitos u objetivos de la enseñanza, los contenidos, que sería lo que se enseña, qué concepción de alumno y aprendizaje hay. En este aspecto referimos a quiénes son los alumnos de esa escuela. Por un lado, por ejemplo, alumnos, una cosa es alumnos niños, otra cosa alumnos adolescentes o alumnos adultos, y también sus características respecto a sus situaciones socioeconómicas, el lugar de la escuela, etc. Y además qué concepciones de aprendizaje se ponen en juego, o sea, cómo aprende, quién aprende. Y en la otra punta del triángulo didáctico sería qué concepción de docente, quiénes son los docentes, qué formación tienen, qué propuesta de enseñanza se pone en juego. Y cuando hablamos de triángulo didáctico decimos, en un vértice está el alumno, en el otro el docente, y lo que triangula es lo que se enseña, por eso los contenidos. Pero además, cuando hablamos de la concepción de alumno y docente, también ponemos en juego la idea de la relación pedagógica. Y acá, si bien muchos de estos aspectos los vamos a analizar en las normas de la escuela en términos organizacionales, también el modo en que se vincula el que aprende y el que enseña. También constituye un aspecto de la dimensión didáctica de la escuela, la concepción de conocimiento, o sea, cuándo se determina y se entiende que se ha aprendido, y cuál es la propuesta de evaluación. La dimensión organizacional u organizativa de una escuela refiere a las cuestiones que hacen a la organización interna de dicha escuela. Uno podría decir que estas cuestiones son las que constituyen la base o la posibilidad de que el proyecto educativo se pueda llevar a cabo. Desde las perspectivas teóricas que hemos estado estudiando, hacen una diferenciación en esta dimensión entre aspectos estructurales y aspectos de la dinámica de la escuela. Si bien la autora no define a qué refieren estas cuestiones, a modo de ejemplo uno podría representárselo como una fotografía y como un film o un video de la escuela. Aspectos que uno puede ver en forma estática y aspectos que tienen que ver con cuestiones del movimiento de la escuela. Dentro de los aspectos estructurales, un aspecto es la estructura. Cuando hablamos de la estructura de la escuela, podríamos referir a las cuestiones que tienen que ver con el modo, quiénes son los actores y cómo se relacionan en términos jerárquicos. Por eso, un organigrama de la escuela sería el modo en que uno puede ver cómo es la estructura de esa escuela. En una estructura clásica, uno podría decir, en un vértice de la estructura está el director, después vienen los docentes y después los alumnos. Pero esa estructura de escuela prácticamente es inexistente. Hay muchos más elementos que a veces incluso requieren definiciones importantes
que el lugar en la estructura puede hacer que se produzcan algunas tensiones e inconvenientes en el funcionamiento de esa escuela. Otro aspecto estructural de la escuela refiere a la distribución de tareas y está relacionado con el aspecto recientemente nombrado. Hay tareas en la escuela que son específicas y propias del lugar que se ocupa en la estructura, pero hay otras que requieren distribución de tareas. Así, a modo de ejemplo, uno podría pensar una tarea específica de un profesor o un docente es el de enseñar, o sea, ese no requiere mucha distribución, pero hay otra serie de tareas, como por ejemplo, cuál es el maestro que cuida el recreo, o quién es el que acompaña y espera que los padres vengan a buscar a los niños a la salida, etcétera, y muchas otras tareas. Otro aspecto de la distribución estructural es el poder y la autoridad. Cuando uno analiza esta cuestión en términos de poder, hay dos cuestiones que debemos considerar. Una es el poder en términos de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y otra es qué influencia en términos de poder se ejerce sobre los otros. Por eso otro aspecto importante en esta cuestión es el tema del reconocimiento. O sea, quién se constituye en autoridad en términos de la organización jerárquica es una cuestión, y la otra es qué reconocimiento tiene por parte de los otros actores institucionales. Otro aspecto refiere a las normas. En general, cuando uno refiere a las normas en una escuela, lo primero que piensa es en las cuestiones reglamentarias. Y efectivamente, el reglamento constituye un aspecto muy importante dentro de las normas de una escuela, pero son, en general, tiene que ver con lo que regla la conducta de los estudiantes, pero debería ser de todos los actores institucionales. Y otro aspecto muy importante en este sentido refiere a las normas que tienen que ver con el modo en que esas normas se gestaron. Otra cuestión refiere al aspecto espacio y tiempo. Y en estos dos puntos, el espacio refiere a la cuestión de infraestructura en términos objetivos y el tiempo a la cronología. A qué hora se entra, a qué hora se sale, cuántas horas de una materia, etc. Pero hay cuestiones también que refieren a la cuestión simbólica, o sea, qué importancia se le da a los espacios y al tiempo en una escuela. Los aspectos de la dinámica organizacional de la escuela son, por un lado, quiénes son los actores, o sea, quiénes constituyen la comunidad educativa de una escuela, cuáles son los agrupamientos tanto de docentes como de alumnos. Por ejemplo, uno puede pensar un agrupamiento clásico en una escuela es por grados, pero también uno podría pensar en agrupamientos por niveles, etc. Los modos en que se produce la comunicación en la escuela, cuál es la historia de esa escuela en términos de mandato fundacional y resignificación, cuál es la cultura de esa escuela, y en términos del clima institucional refiere esencialmente al modo en que se relacionan los actores dentro de esa escuela. La dimensión administrativa de la escuela constituye una dimensión que muchas veces se subestima, pero que es importantísima en términos de que la trayectoria de un estudiante se certifica a través de papeles. Por eso, cuando uno dice que la dimensión administrativa es la burocracia de la escuela, no hay que pensarlo en términos despectivos, sino de necesario. Pero sí, un aspecto muy importante de la dimensión administrativa tiene que ver con resignificar y pensar que las cuestiones de papeles y trámites, para qué se hacen y qué sentido tienen, o sea, para quién. Así, a modo de ejemplo, a veces un legajo de un estudiante está lleno de papeles, pero no tienen ninguna utilidad.
La dimensión económica de la escuela tiene que ver con dos aspectos: de dónde provienen los fondos y cómo y quién distribuye esos recursos. En la provisión de fondos, en este punto es importante hacer una diferenciación entre escuelas de gestión pública y escuelas de gestión privada. Las escuelas de gestión pública, el 100% de los fondos provienen por parte del Estado. En las escuelas de gestión privada pueden tener subvención por parte del Estado o no. La idea de subvención es justamente de ayuda. Todas las subvenciones de las escuelas pueden estar destinadas solamente para el pago del personal. Esas subvenciones pueden ser en forma parcial o total. Cuando recién dijimos que las escuelas de gestión pública tienen el 100% de sus aportes provienen por parte del Estado, eso es relativo, porque en general las escuelas requieren y necesitan de fondos provenientes de su propia comunidad educativa, que se manifiesta en cooperadoras, asociaciones de padres, etc. Por eso otro aspecto importante de la dimensión económica tiene que ver con la distribución de recursos. Esos recursos, quién y cómo y para qué se utilizan. Por eso uno puede decir que este es un aspecto importante ligado también al poder dentro de la escuela. La dimensión comunitaria o la dimensión sociocomunitaria se manifiesta en lo que estas líneas teóricas hablan de comunidad educativa, o sea, quién constituye la comunidad de una escuela. Y acá un aspecto importante tiene que ver, por ejemplo, en las escuelas de niños, el lugar que ocupan los padres, el lugar que ocupa también, por ejemplo, en las escuelas secundarias, las instituciones que rodean a la escuela o las empresas o donde hacen las prácticas los alumnos. Entonces, ¿qué lugar ocupan dentro de la escuela? Porque el concepto de comunidad educativa tiene una relación directa con el concepto de participación. O sea, ¿en qué van a participar la comunidad educativa y para qué? Y esto también le da un perfil específico a cada una de las escuelas. Entonces, nosotros hemos hablado de la dimensión didáctica, de la dimensión organizacional, de la dimensión administrativa, de la dimensión económica y de la dimensión comunitaria de la escuela, que se articulan en lo que hemos denominado dimensión pedagógica de la escuela, que relaciona todas estas dimensiones y se manifiesta en su proyecto educativo institucional.